Bueno, en el día de la fecha y en el marco de los cursos que se están dando del PATE sobre soberanía energética, hemos visto de qué se trata la generación de energía eléctrica. Tomando como base la clase anterior donde vimos fuentes de energía, todas aquellas necesarias para generar electricidad, hoy vimos los diferentes tipos de generadores que tenemos que se encuentran interconectados al Sistema Argentino de Interconexión SADI, como las generadoras térmicas, las generadoras hidráulicas, generadoras eólicas, fotovoltaicas y nucleares, entre otras, y siempre teniendo en cuenta solo aquellas centrales que generan electricidad. Argentina tiene la posibilidad de generar una amplia variedad de formas de energía eléctrica mediante las distintas fuentes y últimamente con pequeños aprovechamientos hidráulicos que aprovechan ríos con pequeños caudales para abastecer a pequeños pueblos. De todos modos, lo importante de esto es que en cuanto a energía eólica y fotovoltaica, se utiliza principalmente para el desarrollo de la tecnología. En cuanto a la demanda, hemos visto que desde el año 2015 a la actualidad se generó una reducción de la demanda, por lo tanto de la generación, producto del menor consumo de usuarios residenciales, pequeñas casas o comercios, y también al cierre de pequeñas industrias como pymes e incluso medianas empresas. Entonces, esta información que es almacenada y centralizada por CAMESA es útil al momento de generar políticas públicas que apunten al desarrollo de la industria y por lo tanto al bienestar de la sociedad en general, para lo cual se utiliza la energía. Bueno, en la próxima clase veremos la continuidad de este curso, en donde presentaremos el tema de transporte y distribución, que son los otros puntos de CAMESA, la compañía argentina del mercado mayorista eléctrico Sociedad Anónima, el cual detenta la presidencia el Estado y quien tiene toda la información para poder generar las políticas públicas energéticas adecuadas y acordes a un país como Argentina, que tiene una fuerte impronta industrial y hacia cuál debemos apuntar. Gracias. Vamos a dar comienzo al segundo encuentro organizado por la Comisión de Soberanía y Derechos Energéticos del Instituto Patria. Este segundo encuentro va a estar a cargo del licenciado Rubén Brites, a quien en unos momentos voy a presentar. Antes decirles que nos quedan 2 encuentros todavía y que vamos a realizar un último taller a la semana siguiente de la finalización de estos 4 encuentros para quienes no hayan podido asistir a la totalidad y que de esta manera puedan recibir su diploma. Eso va a estar publicado en la página de la comisión. Por el otro lado, comentarles que dentro de unos días van a poder acceder a una plataforma que es del espacio del Frente de Todos, que es un espacio en el que se van a comenzar a publicar los materiales y las actividades del espacio que está integrado por los diferentes espacios que integramos el Frente de Todos. Es el espacio de los equipos técnicos articulados. Allí van a poder encontrar nuevas actividades, nuevas propuestas de charlas, de foros que se van a llevar adelante, así que en unos días van a poder acceder a esa plataforma. Rubén Brites es secretario de la Fundación Excelencia, que es este lugar que nos facilita el espacio para realizar los encuentros. Es licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Relaciones Internacionales, docente universitario, docente en el terciario de la carrera de Generación Térmica y Eléctrica de ARCE, en la Cátedra Fuentes de Energía y Mercado Eléctrico Argentino. Desde hace 23 años se desempeña en el área de distribución de energía y actualmente se encuentra especializándose en energías renovables. Él va a tener a cargo el desarrollo de todo el encuentro en el día de hoy. Así que Rubén, te damos la palabra. Bueno, gracias Silvia. Buenas noches a todos. Vamos a continuar el curso, esta segunda clase del curso de 4, haciendo una continuación de lo que dio Martín el miércoles pasado, donde habló de fuentes de energía, ¿no? Y fuentes primarias,
Bueno, ¿qué son aquellas que utilizamos para generar energía eléctrica? Bueno, ¿podemos bajar un poquito la luz, Sergio? Gracias. Bueno, primeramente, para hablar, antes de iniciar con el tema de generación, tenemos que hablar de la demanda en términos, digamos, de mercado, sería oferta y demanda, y en términos de la sociedad podríamos hablar de la necesidad, en lugar de la demanda, de la necesidad de energía que tenemos todos, y de la generación en lugar de la oferta de la energía, ¿no? Bueno, primeramente les quiero mostrar cómo se distribuye la necesidad o demanda de la energía, y es de esta manera. Un 42% se distribuye a través de lo que denominamos hogares residenciales y alumbrado público. Esa es la necesidad de toda la generación completa del país para los hogares y alumbrado público. Luego tenemos un 13% y un 15% en lo que denominamos las necesidades o demandas intermedias, que son para los pequeños comercios, desde un kiosco hasta una pyme de mediana envergadura, lo que suma un 28%. El 29% restante de toda la necesidad de energía generada en el país es lo que utilizan las grandes industrias. Entonces, como vemos, los hogares y el alumbrado público es un consumo importante. Este consumo bajó en los últimos años debido a la instalación de luminarias con LED, porque anteriormente el consumo y los costos que tenían los municipios por este alumbrado era un número bastante importante hacia ellos. Bueno, por otro lado, otra forma de verlo es en forma mensual la demanda necesaria. Estos son datos que se pueden obtener de diferentes entidades oficiales, como lo es CAMESA, la Compañía Argentina de Mercado Mayorista Eléctrico, sociedad anónima, que después vamos brevemente a pasar a ver qué significa CAMESA y qué es. Y por otro lado también se pueden tomar de diferentes asociaciones que componen CAMESA, que son ADERA, ATERA, AGUERA y AGERA, que son las diferentes asociaciones que ya les voy a explicar de qué se trata, para tener una idea. Bueno, esto es un pequeño gráfico de una por demanda mensual, pero lo que importa acá es, según el último informe, el total de la energía demandada en toda la Argentina, que fue de 132 gigas. Eso fue lo que solicitó, lo que se necesitó desde los usuarios finales, el alumbrado, las pequeñas pymes y las grandes industrias, en el año 2017. Todavía no tenemos el último informe del año 2018, que en breve sale, pero en realidad siempre se manejan datos anteriores. Bueno, esto también solamente tiene un comparativo del año 2005 para que tengamos una idea cómo se fue aumentando la necesidad o demanda de energía. En el año 2005 teníamos una necesidad de 92.388 gigas y llegando al 2017 tenemos 132.000, lo que habla de una mayor necesidad o demanda de energía a través de los años, producto del crecimiento de la población, de la industria, y en teoría se habla que utilizar más energía mejora la calidad de vida. Ustedes habrán visto que a veces se ven algunos mapas sacados por satélite de noche y cuáles son los países que están más iluminados, ¿no? Bueno, los que están más iluminados generalmente coinciden con los países más desarrollados, y los menos iluminados, aquellos menos desarrollados, obviamente. Pero ¿a qué voy con esto? Los más iluminados son los que tienen mayor PBI, en general, Producto Bruto Interno. O sea, que tienen mayor cantidad de industrias, mayor cantidad de exportación, y no necesariamente mayor cantidad de habitantes, ¿no? Podemos tener un país con muchísimos habitantes,
pero que tenga un PBI bajo y visto desde la noche es un país que está casi a oscuras. Japón es un país chico, pero está totalmente iluminado, como muchos otros europeos. Y en esto quiero recalcar que cuando hablamos de países más desarrollados, hablamos de países sobre todo industrializados, no de países agroexportadores solamente. Bienvenidos sean aquellos países que son industrializados y agroexportadores porque tienen los beneficios del suelo, del clima que le permiten hacer todo. Pero siempre la tendencia de desarrollo de un país es a que sea industrializado, porque un país que solo exporta productos primarios no necesita mucha energía, por lo tanto no necesita mucha generación. Bien, y además siempre debemos tener en cuenta, por temas que escuchamos, sobre todo en estos momentos de campaña, que la economía agroexportadora o de materias primas básicas es prácticamente una economía de la Edad Media. La economía del futuro siempre es la industria, donde una pequeña máquina hace millones de chips por minuto y un celular cuesta 45.000 pesos. En cambio, una tonelada de soja sale $300, ¿no? Con todo lo que implica. Bueno. Este es el crecimiento de la demanda tomada de mayo de 2017 versus mayo de 2018 y vemos cómo varió en diferentes regiones del país, lo que es el NOA, lo que es el centro, Cuyo, Comahue, todo lo que es Gran Buenos Aires, en todos los casos la demanda fue negativa, tomando un año en periodo. ¿Esto qué significa? Significa que se consumió menos, se necesitó menos, que lamentablemente cerraron industrias, ya sean grandes, medianas, o que muchos usuarios consumen mucho menos en este último año respecto al anterior. Esto es solo un comparativo de cuáles son las provincias integrantes por regiones. Bueno, y este es un cuadro que nos muestra mes a mes, comparativamente, cómo varió la demanda de energía. Mayo de 2018 respecto de mayo del 2017 tuvo una caída de 1.23 y mayo de 2019 respecto de mayo de 2018 la caída es de 2.82. Claramente estamos consumiendo menos energía, cosa que años anteriores, tomando 4 o 5 años anteriores, estos gráficos eran ascendentes en forma permanente, tanto por el consumo de usuarios finales, residenciales, como por apertura de comercios, de pequeñas empresas. Yo trabajo en una empresa distribuidora y les puedo asegurar que las solicitudes de baja de suministro de pequeñas pymes es abrumadora en los últimos años, por el volumen de los costos de las facturas. Y esto es simplemente una comparación 2019-2018 del mismo mes, visto de otra manera, tomando el mismo mes, y este es el mismo valor de caída, de 2.82. Esto es un pequeño gráfico que simplemente muestra una disgregación de los tipos de consumo. Los residenciales, que son las casas nuestras, comunes, que somos cuando solicitamos un medidor, tenemos una potencia menor a 10 kW, y la evolución. Esto es 2005 y esto es 2011, ¿no? Siempre en forma ascendente fue. Luego, 2010 a 2016, y finalmente, de 2016 a mayo de 2019, claramente se ve la curva descendente de la demanda. Por supuesto, esto significa que necesitamos menos generación. Y este es un comparativo anual de mayo de 2018 versus mayo de 2019, con sus picos, pero esto se puede seguir haciendo una tendencia. Bueno, hay información que les coloqué solamente para que luego, cuando ustedes puedan acceder, lo puedan leer con mayor detenimiento y van a observar el porcentaje de participación de distintas provincias o sectores del país sobre la necesidad o demanda de energía.
Y esto también nos da un indicio e información al momento de tomar políticas públicas de dónde está la mayor necesidad. Si Cava y Gran Buenos Aires consumen o necesitan el 38,3% de toda la energía generada, lo mismo que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y hasta Mendoza, pero mayormente son Cava y Gran Buenos Aires, el resto de Buenos Aires y Santa Fe. Y podemos agregar Córdoba. Estos lugares o estas provincias que son las mayores demandantes son las que necesitan mayor generación. Y seguramente está relacionado, concretamente está relacionado con la zona de mayor industria y de mayor desarrollo, de mayor concentración de habitantes. Entonces, al momento de tomar o de hacer políticas públicas, esta es información que sirve para saber dónde necesitamos una central. Dónde necesitamos una central de acuerdo a lo que tenemos en el lugar. Si no tenemos hidráulica, veremos si la necesidad es urgente, se arma una central térmica. Y si hay lugares donde no se necesita mucho, pero se pueden generar plantas eólicas o parques eólicos o campos con paneles fotovoltaicos, también. En Argentina tenemos la suerte de que tenemos un territorio muy extenso y la posibilidad de poner parques eólicos en el sur, en el centro del país y algo en el norte, y fotovoltaico también a todo lo largo de la cordillera, no tanto hacia el sur, pero bastante en el norte. Por lo cual tenemos centrales fotovoltaicas. Y respecto a los tipos de centrales, también quiero desmistificar un poco sobre el tema de energías renovables. No porque sea un mito, sino porque se le da mucha propaganda, mucho auge, y como lo dijo en la apertura Federico Bernal, el tema de las energías renovables no es más ni menos hoy al menos, que un enorme negocio financiero para unos pocos. Cuando la idea inicial, en el año 2009, con el gobierno anterior y la política del GENREN, la ley de GENREN, de generación de renovables, la idea era desarrollar tecnología, no tanto lo que aporta la generación de renovables a lo que llamamos SADI, que es el Sistema Argentino de Interconexión, que son esos enormes cables que recorren todo el país de 500.000 volts, en algunos casos 330, sino la generación y fabricación de esos elementos. Algunos dirán, pero es más barato comprarlo de China, comprarlo de otros países. Está bien, pero ellos también comenzaron haciendo y fabricando productos de no muy buena calidad hasta que pudieron desarrollarse, se hicieron fuertes, competitivos y pudieron exportar. Entonces, como Argentina tiene una tradición industrial, porque cada vez que viene un gobierno que aplica políticas desarrollistas, que apuntan al desarrollo de las pymes y la industria, volvemos a generar productos y no son de tan mala calidad. Por ello somos el 7º país u 8º país que pudimos poner un satélite de comunicación al espacio, pudimos vender generadores nucleares a Australia, se estaba fabricando uno para Arabia Saudita. El conocimiento está y tenemos las bases y tenemos la historia de la pyme. Y por ello cada vez que cambia un gobierno y cambian las políticas, siempre tenemos la posibilidad de volver a iniciar y nuevamente se abren pymes. Hoy en día, según algunos medios que cierran 40 45 pymes por día o cada 2 días, indica la cantidad de pequeñas y medianas empresas que habían surgido en los últimos 10 o 15 años. Bueno, esta es otra forma de ver la necesidad de consumo o demanda de distintos sectores. Claramente, Cava y el Gran Buenos Aires es lo mayor, ¿no? El resto de Buenos Aires y luego el resto de los sectores. Nosotros tenemos centrales en diferentes partes del país y de distinto tipo. Por ejemplo, en el norte tenemos Yacyretá, más en el centro tenemos Salto Grande, hablando de las hidráulicas. En el sur, Neuquén, tenemos Piedras del Águila. Y la ventaja que tenemos con esas es que al estar todas interconectadas al Sistema Argentino de Interconexión, se deriva la generación a diferentes partes donde hay necesidad.
Bueno, esta es la demanda por tipo. Según esta resolución, que lo que hizo fue separar en diferentes los residenciales, que somos las casas comunes, tuvieron esta necesidad y esta participación en la demanda, que es un 41%, que es lo que habíamos visto. Los no residenciales un 29%, según estas categorías, un 10 y un 17%. Es la misma información vista de distintos puntos, ¿no? Bueno, esto que ustedes lo verán después cuando puedan bajar la información, no es para que lo lean ahora, es rápidamente la demanda por categoría. O sea, cuánto en Buenos Aires demandaron los pequeños, que somos las casas, cuánto en Buenos Aires los no residenciales, menores a 300, mayores a 300, y los grandes usuarios del MEM. Que los grandes usuarios se dividen en no sé si habrá escuchado, GUMA, GUME, GUPA, son grandes usuarios menores, grandes usuarios mayores y grandes usuarios particulares. Y después tenemos los GUDI también, que no están en este caso, que son los grandes usuarios distribuidores. Bueno, y algunas de estas empresas que se ven acá seguramente son con el loguito que les llega a la factura, que nos llegan a todas las facturas a nuestras casas, ¿no? Bueno, estas son las empresas, las famosas GUDI, que compran energía al mercado eléctrico mayorista y luego las distribuyen a los hogares, a las pymes, a los comercios, que son las tarifas generales. Y después van a leer ustedes cuál es la demanda de cada uno. Obviamente, como habíamos visto que la mayor demanda estaba en Cava y Gran Buenos Aires, estas dos distribuidoras, que son las que se dividen, Edesur y Edenor, que son las que se dividen a través de la avenida Córdoba hacia el norte o avenida Córdoba hacia el sur, la mayor cantidad de usuarios, son las que demandan mayor cantidad de energía. 4.000 mega Edenor y 3.079 mega Edesur en ese caso. Y el resto ya están en un tercio más abajo, pero esto es en provincia de Santa Fe, Córdoba, etc. Y estos valores, como verán, en la demanda y en las empresas se mantienen constantes. Bueno, y por último tenemos el resto y las cooperativas al final, que son cooperativas distribuidas de energía que compran en el mercado mayorista. Bueno, también otra forma de relacionar la necesidad de energía o la demanda es mediante el PBI. Desde 1992 al 2017, las barras azules son las variaciones de PBI y luego la demanda de energía. Como ven, cuando el PBI bajó mucho, 2009, luego de la crisis internacional 2008, bajó también la demanda de energía. Y así sus diferentes picos. 2016, 2014, 2015, 16, 17 y estamos con un PBI por acá negativo. Bueno. Esto es lo que nosotros denominamos nuestra cadena eléctrica, en donde tenemos, en este caso, hidráulica, una generadora hidráulica, que genera energía. Rápidamente les comento, esto es lo que se llama una cuenca o embalse de energía, donde baja a través de la fuerza de gravedad el agua, empuja una turbina, esta turbina hace generar a un generador de electricidad. Luego se transforma de acuerdo a las características técnicas de los cables y esto ustedes los habrán visto en el campo, que son las catenarias que transportan. Esto lo van a ver en la clase que viene, donde ven todo lo que es transporte. Y el transporte llega a un lugar que luego van a las distribuidoras, quienes finalmente llegan a nuestro domicilio, a nuestras casas particulares, nuestros negocios, pequeñas empresas. Hay empresas que son los GUPA, que son grandes usuarios particulares, que pueden comprar directamente a las generadoras o también a las transportistas. Entonces, la cadena eléctrica nuestra está compuesta de generadores, transportistas y distribuidoras, ¿no? Las generadoras son empresas como Yacyretá, en cuanto a hidráulica, Piedra del Águila, Salto Grande. Luego tenemos las térmicas como Central Costanera, Central Puerto. Tenemos las nucleares como Atucha 1, Atucha 2.
pensé que a esta altura podría estar diciendo Atucha 3, 4 y 5, que son aquellas que estaban planificadas y el gobierno directamente paró. Incluso proyectos menores, como el proyecto Karen, que era un proyecto de pequeño generador nuclear. Bueno, al menos se continuó con la reparación y ampliación de embalse que está en Córdoba, nuestra central nuclear. Y también tenemos centrales eólicas en el sur, en Chubut principalmente. En la zona de La Rioja tenemos centrales fotovoltaicas, se está terminando en el norte también una muy grande, con muchísimos paneles, cientos de paneles. Bueno. Esto es un ejemplo de central térmica, donde con las fuentes de energía que mencionó Martín la clase pasada, él hablaba de gas, hablaba de petróleo, bueno, normalmente lo utilizado en Argentina al menos, con la fuente de generación térmica, que es la mayor cantidad de generación que tenemos en el país, ya vamos a ver los valores, se utiliza mayormente gas natural, en otros casos se utiliza diésel, se utiliza fuel oil y también se utiliza carbón mineral. El principio de funcionamiento de esto es una caldera que levanta vapor, el vapor hace girar una turbina, un generador y nuevamente va a un sector de transformadores donde le da las características técnicas para que la corriente circule de acuerdo a las normas técnicas y esto va a las distribuidoras que van a nuestro domicilio. Los principios de funcionamiento de las centrales hidráulicas y térmicas, eólicas, incluso son todas similares. Ejemplos de centrales térmicas son Central Costanera, que están en Buenos Aires, Central Puerto, Puerto Nuevo, Nuevo Puerto. Y también tenemos en Argentina energía nuclear. O sea, en Argentina tenemos una variedad de casi todos los tipos de generadores. En mayor o menor medida tenemos todos. La energía nuclear, Argentina tuvo, no sé si la suerte o de décadas atrás, la posibilidad de haber desarrollado este tipo de energía, dado que a mediados de los 80, por un tratado que se llamó Tratado de Tlatelolco, donde Estados Unidos, para que los países no desarrollen algo diferente a la energía nuclear con fines pacíficos, y debido a lo que llamaron Tratado de No Proliferación de Armas, decidieron con los países más importantes del mundo, que en general son los que están en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son entre 5 y a veces 8, G5, G8, en el Consejo son 5. Decidieron que los países, mediados de los 80, estamos en 87, 86, 87, decidieron que los países que hasta ese momento no habían desarrollado la tecnología nuclear, no podían desarrollarla más. Por lo tanto, cuando aparecen países como Corea del Norte, como Irán, o algún otro que no tiene el apoyo de estos países, que pretenden desarrollar su tecnología nuclear para lo que fuere, por más que sea pacífico, son fuertemente cuestionados, sancionados, que normalmente los escuchamos. Y bueno, últimamente tratados de países terroristas, etcétera, o lo que fuere. En Argentina, como tenemos, como nuestro desarrollo data de varias décadas antes, no tenemos ese problema. Y además, siempre fuimos un país que utilizamos la energía nuclear con fines pacíficos. Y según los expertos que trabajan con nosotros en la Fundación en Energía Nuclear, nos comentaban que tenemos el conocimiento y capacidad para hacer el recorrido de lo que ellos llaman el circuito completo de generación de energía nuclear, para hacer de todo, ¿no? Porque la energía nuclear se puede usar para muchas cuestiones, para generar energía, para medicina nuclear, para irradiar con cobalto 60 alimentos, para hacer otras cosas también, ¿no? Exacto. Por eso, justamente, cuando se lanzó el satélite, el ARSAT,
que le pagamos a Francia alrededor de 100 millones de dólares por el lanzamiento de ese satélite, en Argentina se estaba desarrollando lo que se llamó el vector tronador. No se lo podía llamar de otra manera, porque si no, tenemos inspecciones de países como Estados Unidos que vienen y donde ven un pequeño porcentaje del diseño similar a lo que ellos tienen y dicen que no lo podemos fabricar, no lo podemos diseñar y no lo podemos utilizar porque es una copia de lo que ellos tienen. Lo mismo nos pasó con los radares 3D que fabricamos en Argentina íntegramente y se utilizan en el norte. Bueno, entonces, claramente, como Argentina tiene experiencia, conocimiento y en algún momento lo desarrolló, se estaba desarrollando el vector para usarlo como lanzador de satélite, lo cual en este momento está parado. También tenemos centrales fotovoltaicas, principalmente lo tenemos en la zona de La Rioja. Cuando hablamos de centrales siempre hablo de aquellas centrales que aportan al sistema interconectado nacional. Bueno, el principio de funcionamiento de central fotovoltaica es la única diferente a todas las demás, porque se hace a través de una reacción química con el sol, que tocas una reacción química, esa reacción química genera electricidad, a diferencia del resto genera corriente continua. Esta corriente continua se transforma con un inversor en corriente alterna y los transformadores, como en el resto, se encargan de darle las características técnicas para poder ser transportada. Hablando de transportada, que lo van a ver en la clase que viene, el tema de transporte, hace poco tuvimos un apagón, el 16 de junio tuvimos un apagón importante y fue producto del sector de transporte. Como decía Federico Bernal en la clase pasada, se puede decir de todo, pero esto falló por falta de mantenimiento y falta de inversión en la red, ni más ni menos. Argentina tiene muchos años de conocimiento y experiencia en esto, y se sabe cuándo va a fallar algo, cuando no hay inversión, porque si se sabe que 2 cables no funcionan hay que poner 3, y si se sabe que se necesita uno más, se ponen 4, y eso es ni más ni menos que inversión. Y esto no es nuevo, esto es algo que Argentina maneja desde hace décadas, porque nunca en la historia tuvimos un apagón de esta naturaleza, ni por viento, ni por una tormenta, ni por lo que fuere. Bueno, esto es solo un ejemplo de una central que está en San Juan, que genera 20 megas y que está puesto en marcha en el año 2010. Hay varias de estas, como las eólicas, que comenzaron a ponerse en marcha en 2010, 2011, 12, 13, que fue a partir de la ley de Henry de energías renovables que propició el gobierno anterior en el año 2009. Otro ejemplo de la misma, donde acá vemos paneles que están sobre carriles y que giran para aprovechar mejor el sol. Bueno, esta es Cañada Honda, otra central que se sigue fabricando, y estaba planificada Cañada Honda, esta es Cañada Honda 1 y 2 y la 3 también. Y son siempre en zonas como San Juan, en estos lugares donde se aprovecha mejor el sol. Hay todo un estudio que hay, no solo en Argentina, sino en el mundo, de cuáles son las zonas donde se aprovecha mejor el sol. Y en esos lugares, y con Argentina, con la cantidad de kilómetros que tenemos, es bien aprovechable. También tenemos generación eólica. La generación eólica tiene el mismo principio que el resto, solo que nuestra fuente de energía, en este caso, es el viento, por eso es renovable, ¿no? Entonces el viento gira las aspas que hace un generador, otro dispositivo multiplicador, y esto ya genera electricidad que va a un grupo de transformadores y se conecta al sistema interconectado nacional, que es el SADI. Esto es un ejemplo de un parque eólico que también claramente esto empezó en el año 2013 a raíz del GenREN del año 2009. Lo mismo en Rawson, y hay otros que son pequeños, pero también generan. Hay lugares, siempre cuando hablamos de la generación y hablamos del MEM, del mercado eléctrico mayorista, solo hablamos de las centrales que generan y aportan al sistema interconectado nacional.
porque hay muchísimos pequeños generadores que se hacen en forma de un circuito cerrado. Bueno, y ahora vamos un poco a los números de generación. Vimos la necesidad de demanda, vamos a ver la generación y al final vamos a ver dos cuadros de balance, o sea, lo que se necesita versus lo que producimos. Entonces, esto está hecho por región, pero acá lo que importa es las generaciones que tenemos son térmica, hidráulica, nuclear, eólica y solar. Centrales fotovoltaicas, eólicas, centrales nucleares, Atucha 1, 2, embalse, las hidráulicas que tenemos y las térmicas que tenemos. Térmica en Argentina genera un 63% de toda la energía que necesitamos. Eso es para tenerlo presente. Luego tenemos la generación hidráulica, que a pesar de lo enorme que son Yacyretá, Embalse, Salto Grande y Piedra del Águila, solo genera el 31% de toda la electricidad que se necesita en Argentina. La nuclear varía entre el 5 y 6%, depende del año, generando entre las Atuchas y Embalse. Y la eólica genera un 1%. Esos parques eólicos que tenemos en el sur, enormes, solo generan el 1%. Y la solar no llega al 1%. Entonces, si bien la energía eólica y la solar, que son las renovables, es importante, para lo que es la industria y una necesidad urgente de generación, prácticamente no es nada. Es el 1 eólico y 0 algo el solar. Pero como les decía al inicio, sí sirve para el desarrollo de la industria local. Para el desarrollo de la industria local y para poder comenzar a fabricar paneles fotovoltaicos y otras cuestiones, por más que no sean de la mejor calidad como la que hay en el mundo, pero con el tiempo hacerlo hace que vayamos mejorándolo. En cuanto al eólico, sí se está bastante avanzado. Hasta hace poco tiempo, lo único que no se fabricaba acá eran las aspas, pero me comentaron que ya las aspas también se realizan en algunos lugares. Respecto a lo nuclear, bueno, es el 5% y es tecnología de avanzada, la tecnología nuclear. La hidráulica genera el 31% y hoy hay una tendencia a los pequeños aprovechamientos hidráulicos, se llaman, que donde hay un pequeño río, una pequeña zona, se arma un pequeño embalse y se hace una pequeña generadora hidráulica para abastecer a un pueblo, 2 pueblos o un poco más. Bueno, y lo térmico es un 63%. Por lo tanto, por más que digamos, pasémonos a las renovables, me parece que necesitamos 4 continentes para suplir lo que es la generación térmica, y estos porcentajes es una tendencia local y mundial. Por más que Alemania en algunos momentos funcione casi totalmente con renovables, a nivel mundial todavía la generación térmica es la que está por encima de las demás en generación. Bueno, esto es prácticamente para ver lo mismo. La hidráulica, la nuclear, esto que está acá es turbo-vapor, turbo-gas, ciclo combinado y diésel, y que son la suma de las térmicas. Luego fotovoltaico y eólico. Bueno, acá tenemos la generación mensual y donde llegamos a un total en el año 2017 de 136.466 gigawatt hora. Y acá es donde vemos claramente la participación de lo térmico en el país, lo hidráulico, lo nuclear y eólica más solar, que el total es el 0,5%, a pesar de las centrales fotovoltaicas y eólica que tenemos. Por eso, una central térmica se conoce, se sabe cómo funciona, se instala rápido. Rápido, digo que por lo que genera. Ahora, esto que mayormente se utiliza gas, se utiliza fuel oil, se utiliza gasoil, requiere de una cantidad enorme de combustibles. Y como veíamos en la clase pasada, para países que no tienen petróleo es un problema grave, como muchos países de Europa que no tienen petróleo, por lo tanto lo tienen que importar, lo que hace que su energía sea muy costosa. Por eso Francia tiene muchísimas centrales nucleares. Nosotros
en Argentina nos podemos dar el lujo de tener una matriz amplia, tener de todo. Además de que tenemos petróleo y tenemos gas, al menos para consumir lo que nosotros necesitamos. Bueno, respecto a lo eólico, a lo renovable, creo que más o menos quedó claro en realidad lo poco que interviene y que aportan al país. Por lo tanto, cuando escuchemos las propagandas de que sí las renovables, de que las rondas de negocio por las renovables, son, como decía Federico Bernal, un gran negocio financiero, porque en el hecho concreto en realidad prácticamente no aporta nada. Y esta es la participación en la generación del tipo de combustible. Un 83% de nuestra generación se utiliza gas natural. Un 7,3% fuel oil, 7% gasoil y un 2,1% carbón mineral. En el mundo todavía el carbón mineral es muy utilizado, incluso en países como China, que son enormes y demandantes de energía. Luego tenemos, cuando hay una sobregeneración de electricidad, es en realidad cuando se exporta. Y cuando tenemos una generación mínima es cuando importamos de países vecinos con los que estamos conectados. Entonces, la importación del año 2017 desde Brasil fue esta cantidad de gigas, desde Paraguay esta, desde Uruguay esta y desde Chile esto. Y la exportación fue esta, a Brasil y un poquitito a Chile. Esto es un sistema que no es nuevo, funciona hace muchísimo tiempo, donde hay reglas con los países vecinos en base a cuándo necesitamos importar y cuándo exportarles a ellos. Y ahora vamos a ver un poco el balance. El balance es lo que es oferta versus demanda o la necesidad versus la generación de energía eléctrica. Nosotros tuvimos en el año 2017 una generación de 137.200 gigas y una demanda igual, por eso se balancea, ¿no? Y estos son los valores resultantes del origen de la generación: térmica, hidráulica, la nuclear, la eólica más fotovoltaica y lo que se importó. Y estos fueron quienes consumieron esa necesidad. Los agentes del MEM, que es el mercado eléctrico mayorista, cuánto se exportó, cuánto por bombeo propio de las máquinas y cuánto de pérdidas. Cuánto hay racionamiento y racionamiento por corte, en este caso nada. Y esto siempre tiene que ser igual, y eso es el balance. Bueno, CAMESA, Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico, y esto es sociedad anónima, formada a principios de los años 90, cuando se dividieron las grandes empresas como Selva o el Gran Sistema Eléctrico Argentina en pequeñas porciones. Se dividieron las centrales por un lado, las empresas de transporte por otro lado, las distribuidoras por otro lado, se vendieron y se concesionaron. Concesionar, que son los contratos de concesión que tienen las empresas, no es vender, es concesionar, es como alquilar. En el fondo, el Estado es el dueño, sobre todo siendo un servicio público, pero bueno, de acuerdo a las políticas de un Estado, de un gobierno en un determinado momento, se toman determinadas políticas a favor de la sociedad o a favor de un pequeño grupo de la sociedad. ¿Cómo está constituido CAMESA? CAMESA es un ente centralizado, central en el país, y tiene toda la información del país, de la necesidad, de la oferta, la demanda de energía, del transporte, minuto a minuto y en todo momento. Si en algún momento ustedes quieren ingresar a la página de CAMESA, van a ver que cada 5 o 10 minutos está la demanda necesaria y de dónde viene. Y está constituido en partes iguales por acciones, como es una sociedad anónima, solo que el Estado tiene las acciones de clase A
las más importantes. Por lo tanto, el Ministerio de Energía y Minería es de la estrella, de las 5 estrellas, el que detenta la presidencia de CAMESA. Y está bien que un Estado detente la presidencia, porque es el que tiene que fijar las políticas de energía, tanto de generación, de demanda y hacia dónde dirigir las energías. Además fijan el precio desde el inicio de la generación, de las compras de la materia prima básica o primaria, que son las fuentes de energía, como el gas, como el uranio, en otros casos. Y el resto son AGERA, que es la Asociación de Generadoras de Electricidad, Energía Eléctrica en la República Argentina. Donde están estas generadoras son Central Costanera, Yacyretá, Embalse, Atucha, Central Puerto. Están dentro de esta asociación. Y esta asociación es la que le envía información a CAMESA de sus necesidades, de su oferta y demanda interna. También luego de las generadoras tenemos ATERA, que es la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica en la República Argentina. Y aquí es donde hay empresas llamadas, por ejemplo, Transener, que la habrán oído nombrar. Bueno, Transener es tan grande que tiene Transnoa, Transnea, Transva, Buenos Aires, Transpa, de la Patagonia. Luego tenemos ADERA, que es la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina. Y ADERA nuclea a las empresas distribuidoras de energía, que son las que nos llegan las facturas a nuestro domicilio. La más importante acá son dos, que es Edesur y Edenor, luego tenemos Edelap y luego tenemos muchas empresas que son del Estado en las provincias y cooperativas que se dedican a distribuir. Y estas, cada una de estas, permanentemente envían y reciben información de CAMESA, que es el centro que maneja la energía en el país. Y por último tenemos AGUERA, que AGUERA es la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica en la República Argentina, que es donde están lo que llamamos GUME, grandes usuarios menores, GUMA, grandes usuarios mayores, que también muchos, al comprar directamente energía en lugar de las distribuidoras, pueden comprar a las generadoras o las transportistas, envían información de la necesidad de CAMESA. ¿Qué es lo más importante de esto? Que cuando un Estado quiere tomar o hacer una política pública energética, toda la información está acá. Y hace tiempo que está acá, hace muchos años que está acá. Entonces, ningún gobierno, ni de antes, al menos de inicio de los 90 hasta ahora, no puede decir que no tenía información de necesidades de generación, de transporte o de distribución. Porque las distribuidoras tienen medidores que se llaman de frontera y se saben cuánto necesitan comprar y cuánto venden. Y en función de estas necesidades, CAMESA le informa a los generadores cuánto necesita generar para cubrir esa necesidad o demanda. Y las transportistas tienen que tener todo el sistema en condiciones para poder transmitir la alta tensión o extra alta tensión hacia las distribuidoras. Y los grandes usuarios, al igual que las distribuidoras, envían información de cuánta es la necesidad de electricidad que se debe generar. Entonces, la información está. Tenemos información de oferta y demanda, tenemos información de qué regiones del país necesitan más o menos energía para ver si se instala, qué tipo de central se instala en una zona determinada. Bueno, y ahora vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de la demanda por rama de actividad de estos últimos tiempos. Variación de mayo de 2019, que es la última información de CAMESA, versus mayo del 2018. Vamos a verla en el gráfico. Esta demanda de GUMAS, que son grandes usuarios, desde el año 2012 a enero del 2018. Del año 2015, aproximadamente, esta era la demanda y esta es la demanda en enero del 2018. Evolución de la demanda, esta es la relación de variación de la demanda por el índice de producción industrial. Esto es enero del 2016
y esto es el índice de producción industrial, la variación índice de producción industrial, ¿no? Para tener una idea. Esto es los grandes usuarios total. Desde mayo del 2012, en alimentación, comercios y servicios, luego industrias, luego tenemos petróleos y minerales, y luego tenemos la industria al lugar, que siempre se cuenta. Vamos a avanzar a otros, evolución de demanda por rama de actividad. Bien. Esta evolución de la demanda de industria sin aluar, esto fue enero del 2012, la demanda de la industria, y esto es abril del 2019. Bueno, si de acá a acá hubo cierre de industrias o empresas, no es casualidad, ¿no? Y en la demanda de energía se ve claramente. Bien, acá tenemos comercios, principalmente supermercados y otros centros, cuál era la demanda en abril de 2012, pero tomemos, por ejemplo, 2015, acá, enero, o acá abril, supongamos, y veamos la actual. Y esta es la demanda actual. Lo mismo. Actividad de la construcción. La demanda en el 2012, tomemos 2015. 2015 cerró acá. Y como estamos en el año 2019, ¿no? Si hacemos una línea recta, esta es la demanda en la industria de construcción. De la construcción. Bueno, siempre la demanda, oferta y demanda son los términos que nos acostumbran a hablar sobre el mercado, ¿no? Cuando hablamos de mercado, siempre las políticas son para el mercado o son para la sociedad completa, incluidas las industrias, las pymes, los negocios, los empresarios. Pero últimamente hemos escuchado, bueno, dejamos contentos al mercado, en lugar de dejar contentos a toda la sociedad en su conjunto. Por ello, demanda siempre es mejor entenderla como la necesidad de abastecimiento de energía para las casas, para los negocios, para las pymes, para las industrias. Y la oferta es nuestra generación propia de electricidad. En Argentina tenemos esa posibilidad, tenemos generadoras, no tenemos que importar, como en el caso de muchos países europeos que dependen del gas ruso en un nivel muy importante. Hay países que dependen hasta de un 40% del gas ruso. Nosotros tenemos la posibilidad de tener generación propia con fuentes primarias propias. Y el mercado habla de costos, porque muchos dicen, bueno, pero es un coste elevado, pero mucho más elevado es importar esas materias primarias para generar electricidad cuando la tenemos. Bueno, ¿y para qué queremos electricidad? Nosotros estamos acá. La clase pasada, Martín habló de las fuentes de energía que tenemos. Y en Argentina tenemos todas estas posibilidades, incluso la geotérmica. Incluso hay estudios que se hacen de generadores a través del sistema undimotriz, se llama, que se ponen, no es ni más ni menos que poner unas turbinas en el mar, en el sur, y aprovechar el movimiento de las olas que llevan y traen hasta si hace girar un generador y genera electricidad. Bueno, nosotros tenemos la energía, estamos en generación hoy, y los usos nuestros son para gasolina, para el transporte, para generar electricidad, para el calor, pero lo importante y lo final de la generación eléctrica es para el transporte, para la industria, para lo residencial y para todos los servicios. Y en Argentina tenemos todas las condiciones para hacerlo. Es cuestión de que las políticas públicas que se apliquen le coloquen un costo adecuado para que la industria pueda desarrollarse, un costo adecuado para que nosotros mejoremos la calidad de vida utilizando la energía porque la tenemos, y un costo adecuado para mejorar los servicios. Bueno, muchas gracias y ahora estamos abiertos a algunas preguntas, consultas, opiniones de ustedes que muchos deben conocer más que yo en algunos casos. Tengo una pregunta. Vos hablaste de costos. ¿Se saben los costos de generación
En los informes de Camesa, cualquiera lo puede ver, hay valores de costo que nada cierra con nada, ¿no? Habrán escuchado ya en varias oportunidades cuando nos aumentan el gas, cuando nos aumentan, sobre todo el gas y el combustible, sobre todo cuando estuvo Aranguren como ministro, que daba valores que no cerraban con nada. Es una información que hasta parecería secreta y que es muy difícil de dilucidar toda la cadena, porque no nos dejan, no hay transparencia en la información. ¿Y cómo generás el valor del servicio? Por eso digo. O sea que, ¿Qué digo? En Camesa el informe tiene un precio y te dice que vale, por decir algo hoy, no sé, 1.200 pesos el mega. 1.200 pesos el mega de generación a nosotros no nos dice nada, porque después no habla de la parte de transporte y lo que nos encontramos nosotros es que si un mega sale 1.200 pesos, al usuario final debería salirnos, no sé, un 10% de lo que sale la factura. Pero todo el recorrido intermedio, esa información no está. Hoy no está. Y no lo van a dar nunca. Y es probable. Nunca lo van a dar. Antes estaba, y otro tema que respecto a los precios que es muy importante ese tema. Nosotros teníamos la energía subsidiada. O sea, pagamos un monto determinado. ¿Quién piensa que pagaba ese subsidio? ¿El Estado, el bolsillo de una persona o nosotros con nuestros impuestos? Nosotros con nuestros impuestos, obviamente, ese es el objeto. Nosotros con nuestros impuestos cargamos las arcas del Estado que lo devuelve de diferentes formas. Y el objeto del gobierno anterior era devolverlo para que, digamos, aportar a la demanda, a nosotros, a los usuarios, no gastemos mucho de nuestros recursos en todos los servicios públicos y lo volquemos al mercado donde florecían las pymes y se armaba lo que se llama el circuito virtuoso, donde nuestras pymes trabajan, nosotros tenemos para gastar, se genera más empleo y eso a su vez se desarrolla mediante la tecnología. Por eso digo que cuando un gobierno dice el subsidio es malo, no va, no corresponde, no lo está pagando el gobierno o dos personas de su bolsillo. Porque hoy, ¿qué pasó? Nosotros nos están sacando los subsidios cada vez más, pero los impuestos siguen igual y nos siguen aumentando. O sea, que lo que pagábamos antes lo seguimos pagando, pero a su vez pagamos el costo de esa diferencia de subsidio a las empresas privadas. Y les puedo asegurar que es un monto importante que las distribuidoras están ganando comparativamente con la etapa anterior. Además de llevarse un canon fijo que tienen por contrato de concesión que siempre les pagó el Estado y nunca dejó de pagarlos. ¿Cómo se explica el tema de la dolarización de las tarifas justamente de esto? No tiene explicación salvo una política de gobierno orientada al mercado. Es más, lo más absurdo es el tema del combustible, de la nafta, por ejemplo. Si aumentaba el dólar, porque ni siquiera se rigen por las leyes del mercado, ¿no? Porque si aumentaba el dólar iba a aumentar la nafta. Bajó el dólar, nunca bajó la nafta. Entonces siempre, digamos, la política es hacia un sentido nada más, solamente. El barril de petróleo siempre se cotiza en dólares, pero eso no tiene nada que ver, o sea, antes el barril estaba, bueno, llegó un momento que estaba a 97 el barril. Ahora, bueno, hay precios los más bajos, creo, y no se justifica lo que se está pagando de gasolina con ese mercado que antes se decía eso. Exacto, para mí no se justifica, para mí deberíamos al tener los recursos, nosotros no importamos para generar electricidad, por lo tanto debería estar a valor de la moneda local. Y sí, si se quiere exportar, sí que se manejen a precio dólar, que son los precios internacionales, con los que se rigen los valores de intercambio, pero a nivel local debería estar a un costo menor para que todos podamos consumir y que no haya, como hay hoy, cada vez más hogares sin gas. bueno, por eso es más barato el millón de BTU trayendo de Bolivia que de Vaca Muerta. Y eso que de Vaca Muerta está subsidiado. Claro, exactamente. Estamos pagando $7 y pico el millón de BTU contra casi 4 o 5 de Bolivia. Exacto. El tema de los no convencionales, que había hablado algo Martín, hay un estudio en Estados Unidos y en Inglaterra que para que sea rentable, siempre hablando del mercado, ¿no?
Para que sea rentable, el valor del barril tiene que costar $6. A partir de ese monto es rentable. Por eso, cuando el barril de petróleo llegó a valer más de $100, que luego llegó a 110 y más también, hacer la producción de shale gas, shale oil, fue muy rentable. Es más, Estados Unidos llegó, creo que en el año 2015, al autoabastecimiento a través de la extracción por un proceso no convencional. Hay una situación ¿Podrías real. referirte al impacto ambiental de los distintos tipos de generación de energía y si realmente es tan importante? El impacto ambiental, bueno, uno de los que más se habla es de la contaminación de subsuelos con la extracción de los no convencionales. Bueno, algo había hablado Martín, yo no sé si había alguien que trabajaba en YPF también por acá, que comentaba. Bueno, el tratamiento, el proceso de los no convencionales, porque el petróleo y el gas es el mismo, solo que se necesita un proceso diferente que se llama fracking, de ruptura, porque no está, digamos, en la cuenca habitual el petróleo o el gas, sino que está dentro de rocas muy duras a mucha mayor profundidad. Bueno, el tema de las napas, por lo que he preguntado a los que realmente saben de esto, que está aproximadamente a unos 300 metros o menos algunos de las napas freáticas, hasta mayor profundidad se hace todo un sistema de tuberías de acero cementado, con cemento incluso, que sobrepasan esas napas. Y a partir de ahí pasan las tuberías. Por lo tanto, todo el sistema freático está protegido. No van esas aguas a presión con algunos aditivos, no tocan esas capas. Por lo tanto, pasan de largo. Y creo que incluso en algún momento, cuando Galucho estaba al frente de YPF, se acercó al Congreso a explicar todo este tema y me parece que a los diputados que tenían dudas les había quedado claro que si se hace el sistema es como una curtiembre. Si una curtiembre no se le hace un sistema adecuado, obviamente que va a contaminar y va a ser un desastre. Ahora, si tiene un sistema de tratamiento de los residuos adecuado, funciona dentro de los márgenes que la industria necesita, porque todo en realidad en algún punto puede llegar a contaminar algo. El tema es que no nos autodestruya a nosotros mismos. No, hay una ley de residuos peligrosos, o sea, viste que depende, o sea, no sé si está vigente todavía, que depende del Ministerio de Energía, que te clausuraban el yacimiento, si vos no tenías, o sea, había una inspección de medio ambiente, si vos no tenías todo, o sea, reglamentado, no había filtración en las tuberías, porque realmente del pozo donde vos extraes petróleo, tenés la tubería, que es lo que vos estás explicando, que va directamente, por ejemplo, a IPF, a las petroleras que te compran ese petróleo. O sea, eso tiene todo un control y todos los años vos tenés que controlar y tenés que tener la habilitación correspondiente para poder seguir trabajando. Argentina tiene un sistema de extracción de petróleo de hace muchísimas décadas. YPF tiene mucha experiencia en esto. Hay países importantes como Canadá que vinieron a verificar cómo era el sistema de funcionamiento de YPF en un territorio tan largo para el transporte tanto de gas como de petróleo. Yo creo que eso se reduce a la inversión y al mantenimiento que corresponde bajo los estándares internacionales que son ultra conocidos por este tipo de empresas. Si se cumplen, se invierte, no va a haber problemas salvo causa de fuerza mayor, no es un terremoto, que de eso no se salva nadie. Una pregunta respecto a la energía nuclear. Nosotros tenemos una rica experiencia, muchos años, y prácticamente tenemos todo el ciclo desarrollado, porque tenemos mineral, tenemos agua pesada, y ahí hay algo que quisiera saber, porque me llama la atención. Desde el último gobierno y hasta se hizo un contrato con China, y una de las centrales que ellos nos ofrecen y que teóricamente nosotros aceptamos, es lo contrario hasta lo que se viene desarrollando ahora. Es decir, nosotros por ahora hemos desarrollado agua pesada y uranio natural. Eso, justamente tenemos las plantas de agua pesada, tenemos la fábrica de elementos combustibles, y una de las centrales que le compramos a los chinos es agua liviana
Y uranio el enriquecido. uranio enriquecido. Esto a mí me resuena porque es como que cambiamos bruscamente la tecnología y esto puede producir en la gente que ha trabajado tantos años en eso. Me refiero a los que trabajan en las centrales nucleares, las pymes que se han desarrollado. ¿Tiene alguna información usted respecto a este cambio, el por qué? Conozco hasta donde estuvieron los proyectos que supuestamente iban a iniciar al desarrollo de estas nuevas centrales a partir del 2015. Los convenios fueron tratados con China, incluso con Rusia, Sí. que iba a ser una más grande, que también era con uranio enriquecido. Sí. Y nosotros en Argentina tenemos, creo que llegaron a desarrollarse 129 pymes certificadas por la AEA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, lo que significa que ese personal certificado pueda trabajar en cualquier parte del mundo porque los sistemas de energía nuclear son similares. ¿Cuál era la ventaja con China? Dos. Aporte de ellos en cuanto al pago, el costo de hacer la central y la transferencia tecnológica. No era llave en mano lo que se iba a hacer. O sea, llave en mano es lo que nosotros le vendimos a Australia, en donde le vendimos una central, llave en mano, donde nosotros le damos cerrado, no necesariamente tenemos que darle ni los planos, e incluso le podemos cobrar el mantenimiento. Cuando los países se van desarrollando en ciertos temas, ya no se hace negocio llave en mano, porque como Argentina tiene la capacidad y el conocimiento, y como China nos consideró, por lo menos hasta el 2015, un socio estratégico por otras cuestiones geopolíticas, ellos nos daban transferencia tecnológica, que es lo que se firmó. Y a Argentina le convenía. ¿Por qué? Porque iba a aprender de un nuevo tipo de tecnología, al igual que Rusia, de otro tipo de tecnología donde nuestros técnicos iban a poder preparar y aprender y estar a la altura de cualquier central nuclear desarrollada de cualquier mundo. Bueno, esperemos que se continúe el plan nuclear, ¿no? Apoyando eso, que por otro lado la experiencia argentina en materia nuclear, o sea, digamos, la amplitud tecnológica y de posibilidades. Hicimos una central con los alemanes y otra con los canadienses, digamos, como para tener más amplitud tecnológica en ese aspecto. La vez pasada se habló de agua vieja. Sí, el reciclado para el fracking. Sí, ¿qué es agua vieja? Ese es el agua que utilizan, por lo que me comentaron los que realmente saben de esto, que utilizan agua con un sistema de aditivos y cuando vuelve pasa por un sistema de tratamiento que se revuelve a utilizar. Para no utilizar tanta agua de los caudales o de la zona. Claro. Una pregunta. Respecto al principio de tu exposición, todos sabemos, bueno, el famoso apagón único en la historia del 16 de junio, ¿no? Justo el Día del Padre. Apareció, bueno, finalmente ese día el ministro de Energía hizo una exposición prácticamente, digamos, inexistente, ¿no es cierto? Porque decir que no sabían bien qué pasó, pero eso no iba a volver a pasar, es como algo, digamos, patético, ¿no? Es decir, no significa nada. Después pasó un tiempo y se dio una explicación donde, digamos, en teoría ellos le echaban la culpa, ¿no es cierto? O sea, la transportadora. Ahora, la pregunta mía es, porque yo creo que no es solamente en energía, sino que me parece que este gobierno en general siempre le echa la culpa a otros, ¿no es cierto? Y en general no asumen las cuestiones propias, no solamente en energía, sino en muchas otras cosas. Pero ¿La culpa del gobierno anterior o del que viene? Claro, exacto. Pero ellos nunca tienen la culpa. Entonces, la pregunta es, Camesa, como vos explicaste, la mayoría la tiene el Ministro de Energía, el Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Tienen toda la información, absolutamente toda la información de las cargas, de la necesidad y de la generación y a dónde distribuirlas. Exacto. Bueno, toda. La pregunta es, si ellos tienen la información, ¿no es cierto? Y han terminado echándole la culpa a Camesa, ¿sí? En algún momento ha salido alguna explicación, como vos dijiste antes, de la torre única que había, otra estaba en construcción, otra estaba fuera de servicio, etc. Pero no hay ninguna explicación, como en muchas otras cosas, de cuáles fueron las inversiones y los mantenimientos no realizados.
Es que no hay explicación porque no hay. Explicaciones como los No. costos, ¿viste? O sea, los Siempre costos- se tiende a usar la capacidad instalada lo máximo posible y bueno, a veces dejan que explote. Hemos tenido varias experiencias con eso. En la distribución, hoy por ejemplo hay miles de cortes de luz y no tendrían razón de ser si se hiciese una inversión adecuada. ¿Quién audita a las 4 asociaciones que componen CAMESA? La Secretaría de Energía es la responsable del gobierno. Pero bueno, es el presidente de CAMESA, la Secretaría de Energía. Pero no es como el ENRE, ¿no? Porque el ENRE no audita nada. Se había hecho una concesión. ¿Por cuánto, en los años 90, por cuántos años fue la concesión? 99 años. 99 años. De todos modos, si los contratos de concesión se leyeran finamente y un gobierno aplicara las sanciones que debe aplicar, porque el contrato de concesión dice que tiene que haber, hay muchísimo condicionamiento, entonces una cantidad de inversión determinada por sector. Si realmente aplicara multas, eso tranquilamente podría volver al Estado por incumplimiento de los contratos. Y ahí automáticamente todas las empresas que dependen de CAMESA se tendrían que ser auditadas, controladas y actuar como corresponde. Sí, Sí. hacer la reposición al usuario. Las resoluciones, las leyes, todos los sistemas de control están todos escritos. Pero bueno, hay que cumplirlos o hacerlos. Hay cuestiones que son más políticas que legales y, ¿no? O de si es justo o no es justo, si corresponde o no, exacto. Exacto. Aparte las empresas eléctricas, distribuidoras, mayoristas, minoristas, todas, sobre todo digamos el norte y el sur, en lo que es la parte de distribución, han dado en sus balances, en toda la información contable, unos resultados extraordinarios y encima dividendos distribuidos con la ley actual que vos podés sacar divisa al exterior como se te cante, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Y la Cosa que no existe hoy casi en el país más liberal. No, seguro, podés sacar como querés. Y la indemnización a los usuarios, bien, gracias. No solamente la reposición, sino la indemnización. Ahora para el 2004, 3 años, ¿no? El 2022. Bueno, entonces, dentro de este curso, la clase anterior vimos todas las fuentes de energía con Martín. Hoy vimos cómo utilizamos esa fuente de energía para generar electricidad, en nuestro caso. Y el próximo curso verán con Leandro todo lo que es distribución y transporte. Y en la última veremos todo el sistema tarifario con Andrea y Carlos. Así que si no hay más preguntas, les agradezco por haber venido y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.